Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. Quizás ninguna figura de la antigua Roma sea tan famosa como la del gladiador, un guerrero de la arena que luchaba a muerte contra bestias, criminales y otros gladiadores, para entretenimiento de la sociedad romana. Los gladiadores se han convertido en figuras muy mitificadas, en parte gracias a famosas obras de ficción como la película Gladiator, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe, que tendrá su segunda parte en este año 2024, y que la verdad tiene bastante divididos a los fans. O también está la clásica Espartaco de Kirk Douglas. Pero, ¿cómo eran en realidad estos hombres? La mayoría de los gladiadores romanos eran esclavos de facto y, como tales, carecían de derechos en la sociedad romana y apenas se les consideraba personas. Por cada historia épica de un gladiador que se convertía en leyenda en la arena y ganaba fama y libertad, otros miles morían anónimamente en la arena. Llevaban vidas muy violentas y peligrosas y estaban sometidos a los caprichos de sus superiores. Algunos conseguían superar estas circunstancias y se convertían en auténticas celebridades, pero eran una minoría muy pequeña. Pues bien, primero de todo, vamos a tratar los tipos de gladiadores que hay, antes de entrar en detalle con la historia de los mismos. Había más de 2 docenas de tipos diferentes de gladiadores, que se distinguían entre sí por las armas que utilizaban, las armaduras que llevaban, sus estilos de lucha y los eventos en los que participaban. A continuación, vamos a tratar a los más reconocibles. En primer lugar, tenemos a los murmillos, gladiadores fuertemente acorazados que utilizaban un gran escudo oblongo y una espada llamada gladius, la típica del legionario romano. Su rasgo más distintivo era sin duda el casco integral, decorado con una cresta en forma de pez. Los tracios, como Espartaco, que llevaban una armadura similar a la de los murmillos, pero utilizaban un escudo rectangular mucho más pequeño y una espada curva a tracia. Su casco también cubría toda la cabeza, pero estaba decorado con un grifo en lugar de un pez. Después estaban los retiarius, los famosos gladiadores que empuñaban una gran red y un tridente, llevaban una armadura más ligera y no tenían escudo, y luchaban intentando atrapar a sus oponentes bajo la red y apuñalándoles con su lanza de 3 puntas. Después estaba también el esedarius, que eran gladiadores a caballo, aunque hay muy poca información sobre ellos, aparte de que también luchaban montados en carros. Por otro lado y finalmente tenemos al opromachus, que en griego significa luchador armado. Eran gladiadores que llevaban una lanza arrojadiza, una espada corta, un pequeño escudo redondo y un casco con penacho. Y también había mujeres gladiadoras, aunque eran una minoría muy pequeña, y según los escritos de la época, al parecer se las consideraba una auténtica rareza y un entretenimiento muy peculiar, más que un tipo habitual de gladiador. Pues bien, visto los tipos, vamos a hablar de su historia. Los gladiadores pertenecían a las clases esclavizadas e infames y, como tal, sus vidas eran perdidas y pertenecían a sus amos. Las escuelas de gladiadores eran increíblemente estrictas y el entrenamiento que impartían era muy duro, con algunas evidencias arqueológicas que sugieren que los gladiadores podían incluso ser asesinados como castigo por mal comportamiento. En las escuelas, los gladiadores entrenaban bajo la dirección de un maestro experto en su estilo de combate, y todos los grupos estaban separados entre sí, posiblemente para evitar conflictos entre los combatientes que se encontraban en la arena. Al entrar en la escuela de gladiadores, los que no habían sido condenados a ella como castigo por un crimen, los gladiadores firmaban un contrato en el que se estipulaba el tipo de combatiente en el que se convertirían, cuántas veces al año lucharían y que pasarían a pertenecer a su maestro. La mayoría de los gladiadores vivieron y murieron en el anonimato, pero unos pocos, como dijimos antes, se convirtieron en celebridades populares y sus nombres han llegado hasta nuestros días. Pues bien, estos son los siguientes. En primer lugar, tenemos a Crixos, quien era un esclavo galo y gladiador que se escapó de su cautiverio y, junto a Espartaco, del que hablaremos más adelante, se convirtió en uno de los líderes del ejército rebelde en la Tercera Guerra Servil entre los esclavos y la República Romana. Por otro lado, está el emperador Comodo, famoso por la película Gladiator, quien era un conocido aficionado a los combates de gladiadores y se aventuró él mismo en la arena muchas veces. Sin embargo, era conocido por ser un luchador cruel que utilizaba el privilegio de su posición para organizar combates contra oponentes discapacitados que no tenían ninguna posibilidad de defenderse y a los que mutilaba y mataba en espectáculos horripilantes. Esto le granjeó una gran antipatía y se dice que contribuyó mucho a su asesinato final. Prisco y Vero eran una pareja de gladiadores que tuvieron el honor de luchar entre sí en el estreno del Anfiteatro Flavio. Se dice que tras luchar durante varias horas, acordaron terminar el combate en tablas, momento en el que el emperador Tito les concedió la rudis, convirtiéndolos en hombres libres. Spiculus era otra estrella del mundo de los gladiadores. Era el favorito del sanguinario emperador Nerón, que le colmaba de regalos. Cuando fue derrocado,
Nerón lo invocó porque quería morir a sus manos, pero Spiculus no respondió a la petición del antiguo emperador y Nerón se vio obligado a suicidarse. Y finalmente tenemos a Espartaco, el sin duda el gladiador más famoso del Imperio Romano y de hecho fue una persona real, de la que ya tenemos un vídeo que os dejaré aquí arriba. Espartaco era un soldado mercenario tracio que acabó siendo vendido como esclavo y luego se convirtió en gladiador. Fue uno de los líderes de la revuelta en la escuela de gladiadores de Capua que acabó con la fuga de 70 de los aprendices. Tras su vida y algunas escaramuzas posteriores con el ejército romano que ganaron los gladiadores, sus filas fueron creciendo hasta convertirse en un ejército de varias decenas de miles. Espartaco lideró este ejército de esclavos rebeldes en lo que se conoció como la Tercera Guerra Servil, hasta que sus fuerzas fueron derrotadas y supuestamente fue asesinado en el año 71 a.C. Tras ver estas figuras, vamos a entrar a tratar los juegos de gladiadores. La mayoría de las veces, los gladiadores participaban en combates uno contra uno y se emparejaban contra diferentes tipos que se consideraban complementarios. Murmillos luchaban a menudo contra tracios, así como los oplomacus luchaban contra los retiarius, y los retiarius solían enfrentarse a gladiadores armados con armas más convencionales, puesto que era más divertido. Las peleas estaban extremadamente organizadas y vigiladas por árbitros. No todas, ni mucho menos, acababan en la muerte. A menudo, un combate terminaba sin que ninguno de los dos combatientes muriera. La razón era muy sencilla. Entrenar y mantener una cuadrilla de gladiadores era muy caro, por lo que sus dueños querían que sobrevivieran el mayor tiempo posible. En los primeros años del Coliseo, los combates eran más a muerte, pero con el paso del tiempo se hicieron menos letales porque reemplazar a los gladiadores muertos era muy costoso. Había también otros tipos de entretenimiento violento que eran populares en la antigua Roma y que a menudo se han relacionado con los gladiadores, pero que en realidad eran independientes de ellos. Por ejemplo, las luchas contra animales, que los gladiadores luchaban contra bestias, es un error muy común, establecido en el mito de estos hombres. El combate entre gladiadores estaba muy reglamentado y organizado, y ellos solo luchaban contra otros combatientes humanos. Las bestias salvajes aparecían en la arena, pero normalmente lo hacían como parte de la damnato ad bestias, que significa literalmente condena a las bestias, en la que criminales y prisioneros de guerra eran ejecutados públicamente a garras y colmillos de bestias salvajes, o como parte de simulacros de cacerías por cazadores profesionales. Había un tipo de combatiente que sí que luchaba contra animales salvajes, el bestiarius, pero no se le consideraba gladiador en el mismo sentido que los demás. De hecho, muchas veces era un hombre libre. También estaban las naumaquias, espectaculares batallas navales escenificadas con barcos y combatientes reales. Eran probablemente el más increíble de todos los deportes sangrientos romanos. A diferencia de las batallas de gladiadores que se celebraban con cierta regularidad en las arenas de muchas grandes ciudades, las naumaquia se reservaban para ocasiones especiales, como la conmemoración del triunfo de Julio César en el año 46 a.C. Los participantes solían ser prisioneros de guerra o criminales condenados a muerte, y las batallas eran mucho más sangrientas que los combates de gladiadores y los índices de letalidad mucho más elevados. Estas naumaquias solían celebrarse en arenas especialmente construidas, grandes canales o lagos artificiales excavados específicamente para este fin, pero en algunas ocasiones se celebraban en anfiteatros romanos convencionales, y se sabe que incluso el Coliseo romano albergó dos cerca de la fecha de su inauguración. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.